Buenas tardes. Lo primero, como siempre hago, antes de empezar con la presentación, ¿me podéis confirmar que se escucha? ¿Que me escucháis? Un mensajillo de... ¿Qué parece el chat? A ver si podéis señalarme que se escucha. Bueno, que se escuche, que se ve bien. A ver si alguien me lo puede confirmar. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bajo. Vale. Bajo. Bueno. Yo creo que esto no va en función del volumen mío. ¿Está todo bien? No sé. Sí, ¿Está sí, todo sí. bien? Sí. Sí, se me ha todo bien. ¿Necesitáis alguna otra cosa? No, en principio nada. Nada. Está bien todo. Vale. Sí, sí. Que lo escuchas bajo. Bueno, será con los ojos que estoy hablando bajo. No, que estoy hablando. Ah, porque si queréis os traigo ¿Perdón? un altavoz. No, porque con esto me escucha bien. Bueno, se escucha bien, sí, yo digo que, vale, esta es amparo. Se escucha, ¿no? Vale, ahora va mejor, sí, porque a lo mejor estaba hablando de bajito y tal, y se notaba. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, os presento, está aquí Amelia Alba, que va a ser digamos, la colaboradora principal, la que va a llevar un poco el peso de las clases y tal. Luego también, como os venía comentando en la presentación, y lo iremos viendo, hay más compañeros que colaboran, está José Antonio Fernández, que es un compañero que aprobó el año pasado, tanto las de Caminos de la Junta como las de Caminos del Estado, y luego el resto de colaboradores que también irán colaborando. Pero digamos, el peso, digamos, lo llevaremos entre Amelia y yo. Ella es ingeniero de caminos también, ha aprobado las oposiciones de Caminos del Estado y bueno, pues se va a lanzar también con esto, ¿de acuerdo? Y sin más, bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Vamos a intentar ir ligerito, mostraros sobre todo dónde está toda la documentación que podéis descargar en la página web, que está creada, la de oposiciones-camino-andalucía.es. Y básicamente en la presentación que os vamos a mostrar, la idea es explicaros a grandes rasgos cómo va a ser la estructura del curso, cómo son estas oposiciones, en qué consisten, que algunos de vosotros muchos ya lo sabéis, pero por recordarlo, y para el que no lo sepa, pues dar unas nociones básicas de cómo son los ejercicios, los exámenes, explicaros un poco la metodología, como decía, cómo lo tenemos planteado, el calendario previsto de las clases, el cómo vamos a distribuir los cursos, porque en realidad van a ser como 3 cursos, uno para la parte teórica del primer ejercicio, otro para la parte práctica del primer ejercicio y otro para la parte de desarrollo por escrito del segundo ejercicio. Y después también mostraros también un poco, bueno, pues los resultados de años anteriores y a grandes, unas líneas generales de cuál va a ser la documentación para el estudio, etc. Lo que si os parece, podemos hacer como la presentación está dividida en capítulos o títulos, pues cada vez que vayamos acabando un apartado, pues abrimos un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, y plantearnos las dudas que se os ocurra, todo lo que se os venga a la cabeza, y porque la idea de esta charla es, bueno, pues mostraros primero el curso, como he dicho, y sobre todo también intentar resolver todas las dudas que os planteéis. Y sin más, pues empezamos. Yo voy a estar aquí un poco llevando el tema del ordenador y pasando las páginas y enlazando con la web y tal. Y la que va a explicar un poco más el contenido de la presentación es Amelia.
y sin más, pues empezamos. En principio no hay más, lo que he dicho. Conforme vayáis teniendo dudas, me las vais planteando y yo las voy y las vamos comentando. Por cierto, ¿se ve bien el texto? Bueno, a lo mejor esta parte que es más pequeña, no sé, la veis. ¿Esto se ve bien? ¿Se ve bien el texto o queréis que acerquemos un poco más el iPad? De todas maneras, esta presentación os la vamos a mandar, ¿eh? ¿Vale? Sí, lo más importante lo voy a que son luego la tendréis, pero lo que quiero saber es si se ve bien. Si se ve bien o es preferible que acerquemos algo más el iPad con el que estamos retransmitiendo. Yo creo que se ve bien, ¿eh? Creo que sí. Y también, como digo, si no lo vierais, lo vais a tener después, os lo mandaríamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no decís nada, mientras pues empezamos, si os parece ya. Entonces, me voy otra vez un poco a la parte de atrás. Inicio. Vale. Bueno, y ya, bueno, pues os decía, os dejo con... Bueno, os dejo. Con ella, yo estoy por aquí y que ella os vaya presentando un poco la... Bueno, buenas tardes. Lo que os ha dicho Francisco, en cualquier momento que os van haciendo dudas o lo que sea, lo vais escribiendo, cualquier cosa, que yo he estado ahí y surgen muchas dudas de lo que sea y vamos respondiendo lo que vaya surgiendo. Bueno, más que antes de nada, por presentar un poco el curso, vamos a estar sobre todo Francisco y yo, pero también nos estará ayudando José Antonio, así que cualquiera de los tres o Amparo también está disponible siempre, como ya sabéis. Aquí cuando os pasemos la presentación, aunque tenéis el enlace ya a la web, aquí pinchando en este enlace directamente podéis acceder. ¿Lo vas a...? Sí, venga. Vale, aquí tenéis... Ah, no, me manda el ordenador, pero no es... ¿No se pone aquí? No, aquí no. Bueno, en el ordenador funciona, es la página web. ¿La pones de la Sí, mejor? no, la pongo aquí. Ah, no, es que hay que cerrar la presentación. Ahora, ¿vale? Vale. Aquí tenéis la página web, ¿vale? Bueno, aquí sí, intervengo yo un poco. Esta es la página web, oposiciones-camino-andalucía.es, y aquí es donde tenemos colgado toda la documentación que ahora voy a explicar y además donde iremos colgando pues las noticias de cuando se prevé la convocatoria, cuando salga, todo ese tipo de cuestiones que bueno, pueden servir durante la preparación. Arriba tenéis las opiniones de los alumnos que aprobaron en la última convocatoria. Solo tengo puesto la de la última convocatoria porque, no sé, ya creo que sabéis algunos, en el caso de Caminos, la anterior convocatoria era de la oferta de empleo público 2010 y en el caso de Obras Públicas, la anterior convocatoria era del 2007, de la oferta de empleo público 2007, a excepción de una convocatoria muy restringida, que era de estabilización de empleo temporal, que había una plaza para Obras Públicas, que fue hace un par de años. Entonces, bueno, cuando los años que te hablo, digo ya, hace 13 años en el caso de Camino y 15 en el caso de ITOP, de la anterior convocatoria, a la que se celebró el año pasado. Entonces, por eso tengo colgadas las opiniones de las del año pasado. Bueno, lo decimos también en la presentación y lo comentamos en los documentos ahora que os voy a mostrar, es que yo llevo preparando la Junta de Andalucía pues desde que aprobé la Junta. Yo aprobé las oposiciones de la Junta, de Caminos de la Junta y Caminos del Estado, las aprobé las dos a la vez en el 2000. Y desde entonces empecé a preparar en principio empecé a preparar para la Junta. Luego ya amplié también la preparación para Caminos del Estado. Pero empecé a preparar la Junta y bueno, realmente pues los años que hubo oposiciones, que eran hubo como 5 o 6 convocatorias, no recuerdo ahora mismo, hasta el 2010, bueno, pues la verdad es que preparé a casi todo el que entró en la Junta de Andalucía y la verdad es que con bastante éxito. Y una cuestión, por ejemplo, es que el temario lo tengo registrado en el registro de la propiedad intelectual, porque fue un temario que me lo elaboré yo, con tiempo y con trabajo y tal, y lo que hice fue registrarlo, lo tengo registrado en el registro de la propiedad intelectual. Entonces os decía que aquí están las opiniones de los compañeros, que podéis verlas,
La última que me llegó fue de Juan Guido Romero, compañero de Jaén, que, bueno, como todos los que están aquí, felices de la vida, claro. Y luego, a lo largo de la página, pues he puesto un poco los datos más donde podéis descargar. Aquí tenéis la información tanto para el cuerpo de ingeniero de camino, que en realidad se llama Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y en el caso de Obras Públicas es Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Si pincháis aquí, os va a remitir a la oferta de empleo público, ¿de acuerdo?, del año 2022, en la que aparecen, no lo vamos a ver, no merece la pena, pero aparecen 5 plazas para caminos y 5 plazas para ITOP. Si me voy aquí abajo, pincho aquí en descarga de PDF, es lo mismo que si me bajara aquí al final de la página, ¿de acuerdo? Entonces, si pincho aquí, me remite aquí abajo y aquí tenéis un documento informativo de caminos y otro del cuerpo de ITOP. En ambos casos le denomino dossier completo, porque aquí tenéis explicado con todo detalle cómo son las oposiciones, en qué consisten los ejercicios, cómo las preparamos, cómo fue el proceso del último año, quiénes somos los profesores, los colaboradores, el tipo de material, cómo son las pruebas, aquí tenéis el temario, cómo vamos preparando cada una de las partes, el examen, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis también colgado el calendario de cada una de las pruebas. Y por último, tenéis los datos de detalles de información y contacto y también el tema, bueno, aquí tenéis lo del registro de la propiedad, registro territorial de la propiedad intelectual, del temario, y también tenéis los precios, ¿de acuerdo? Si me salgo de aquí y me voy un poco más arriba, aquí tenéis, por un lado, aquí me puedo descargar el documento del calendario solo, el PDF solo del calendario, y también me puedo descargar otro pequeño folleto que le llamo estructura, que es lo mismo que hemos visto antes, pero algo más reducido. Bueno, o bastante más reducido, ¿vale? Que, digamos, es muy esquemático, pero que está recogido lo más esencial del curso, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenéis el calendario, específicamente, ¿vale? Que ahora lo comentaremos durante la presentación. Y por último, tenéis también ejemplos de la documentación que vamos a utilizar para preparar la primera parte del primer ejercicio, que es el tipo test teórico, la documentación que utilizaremos para preparar la segunda parte del primer ejercicio, que es un tipo práctico, tipo test, y la documentación para preparar el segundo ejercicio, que es un desarrollo por escrito. Aquí tenéis, no voy a entrar mucho en detalle, pero aquí tenéis un índice que veréis ejemplos de temas, ejemplos de tipo de cuadro y esquema, ejemplos de monográficos, ejemplos de resúmenes, hacemos de normativa, ejemplos de ejercicios tipo test y ejemplos de normativa actualizada, que es un poco el resumen de todo el material que se va a utilizar para preparar el tipo test teórico. Aquí tenéis, para el tema práctico, para el ejercicio tipo test práctico, pues lo que vamos a utilizar, documentos teóricos prácticos, guías rápidas, exámenes prácticos de todos los de caminos de la Junta y todos los de ITOP de la Junta, y también a lo largo de la preparación del práctico también veremos algunos exámenes prácticos de caminos y de ITOP del Estado que, digamos, tengan más semejanza a la tipología de examen que hay en la Junta. Y por último, también hay ejemplos de los supuestos prácticos que elaboramos nosotros sobre todo para hacer lo que nosotros llamamos simulacros, ¿de acuerdo? Y por último, aquí tenéis ejemplos de la parte de preparación del desarrollo escrito, que básicamente es resúmenes tipo esquemáticos, bueno, esquemáticos desarrollados, pero resúmenes de los temas. Es decir, aquí lo que hacemos es que estos resúmenes, pues este en concreto tiene, bueno, está algo recortado, creo que son 8 páginas. Esto es
el compendio del tema, el tema es bastante más extenso, pero este es un compendio para que sea lo que yo me tengo que estudiar exclusivamente para poder desarrollarlo por escrito. De tal manera que los resúmenes sí que están montados de manera que por sí solo el resumen se entienda. Que no sea que tenga que estar viendo el resumen y tener que tener el tema al lado porque no lo entiendo. Es decir, lo que intentamos siempre es que los resúmenes sean como mini temas. ¿De acuerdo? Y por eso decía que aquí en la página web pues, tenía ejemplos de todo. Y en el caso de obra pública exactamente igual. ¿Vale? Con lo cual, la idea es que en la página web, si hay alguna noticia o algo, la iremos colgando aquí en el apartado final de noticias, ¿vale? Y iremos colgando todo lo que vaya sucediendo de si hay ejemplos de cambio de temario, que ahora hablaremos de eso también, o que ha salido la convocatoria, o que hay alguna previsión ya y tal, lo iremos colgando aquí en la web. Y ya, sin más, aunque tengamos luego volvemos, pues comenzamos con la presentación, ¿vale? Aquí. Vale. Y bueno, pues... A ver, lo que deja avanzar. Ahora sí, ¿vale? Pues esto es un poco lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a empezar hablando un poco de la oferta de empleo público del 2022, que es la que sería la siguiente que se va a hacer este año. Luego vamos a ver un poco cómo se desarrolla esta oposición, viendo en qué consiste cada ejercicio, la puntuación que hay que tener para pasar a la siguiente fase. Luego nos centraremos en la metodología de la preparación de la academia, veremos tanto el método que se va a aplicar como quién va a estar detrás de todo esto. Y luego vamos a ir viendo el calendario de clases que, como os ha dicho Francisco, luego lo analizaremos en más detalle. Os enseñaremos todo el análisis del temario, tanto viendo los bloques en los que se divide la oposición y comparando, viendo para cada ejercicio el temario que se os va a dar. Y acabaremos analizando los resultados de la academia en las últimas convocatorias. Sí. Vale. Empezamos con la oferta de empleo público. Como ya sabéis, en el boletín oficial ya ha salido, el pasado 23 de diciembre de 2022 salió la resolución en la que se convocaban tanto para ITOC como para Caminos 5 plazas para este año. Se puede ver si luego cuando tengáis la presentación, pinchando en este enlace se puede descargar, si lo queréis ver. Es la resolución, directamente te meten en el decreto 566 y nada, te sale... Sale aquí en el ordenador, pero aquí Bueno, es un enlace directamente y sale la convocatoria y ya está, te explican un poco las plazas y ya está. Y pues nada que decir de aquí, que eso, una oposición pues es dura, pero luego siempre dicen que merece la pena y yo creo que nadie está arrepentido, así que a esperar a que vuestro nombre salga en el boletín. Pues empezamos con el desarrollo de la clase, del examen. Son 2 ejercicios fundamentales, aunque el primero en sí está dividido en 2 partes, la teórica y la práctica. Empezamos con el primer ejercicio, centrándonos primero en la parte práctica. La ejecución del primero, incluyendo tanto la teoría como la práctica, son 3 horas y media. Tienen un total, bueno, la primera parte son 120 preguntas y 5 de reserva, en caso de que se anule una pregunta, le incluyen que por ejemplo el año pasado las 5 las utilizaron. Y nada, que cómo se puntúa es cada pregunta cuenta 1,20 y cada error se resta 1/3 y en caso de contestar no puntúa. Y aunque luego veremos un análisis de qué necesitamos para pasar al siguiente, importante, en caso de conseguir los 60 puntos de los 120 totales, quedaría aprobada esta primera parte. La segunda parte dentro del primer ejercicio es también de carácter, o sea, de tipo test, pero es de carácter práctico. Dividen en distintos supuestos, 4 o 5 supuestos, depende del año y dentro de cada supuesto te hacen distintas preguntas igual, tipo test con una opción correcta solo. En este caso son 25 preguntas solo con 3 de reserva, lo mismo que antes, en caso de que se anule alguna pregunta incluyen esas. Y la puntuación es la misma que en el caso para las teóricas, cada acierto cuenta 1,20, si fallas te restan 1/3 y las no contestadas no cuentan.
Y lo mismo, para aprobar esta parte hay que sacar la mitad, o sea, 15 puntos de los 30 totales, que en total los 120 y los 30 suman los 150 totales. Y luego, esto es en base a la convocatoria anterior, que se supone que no tiene que variar mucho. El año pasado, en principio, en la convocatoria ya decían que en caso de que el número de aprobados sea menor al número de plazas convocadas, se bajará la nota mínima de corte. Como hemos dicho que el total de los 150 puntos hay que aprobarlos, hay que sacar 75 para aprobar, y pusieron que en caso de que el número de aprobados fuera menor al número de plazas convocadas, se reduciría a 60 siempre que consiga sacar al menos 48 puntos en la parte teórica. Y luego además se dijo que si había más de 10 veces el número de aprobados, o sea, 10 veces el número de plazas convocadas, se aumentaría la nota de corte hasta que fuera solo 5 aprobados por el número de plazas convocadas. Pero esto no se sabe cómo va a ser. Además está francamente bastante mal explicado yo creo que lo intentarán aclarar en la siguiente convocatoria, porque estaba como muy lioso, ¿vale? Al final, pero no llegó a aplicarse en ningún momento, ¿vale? No, básicamente hay que sacar un 5 y un 5, hay que aprobar. Sí, así te dejas... ¿Vale? Así te dejas de lío. Hay que aprobar, ¿de acuerdo? Este es un análisis del examen del año pasado. Bueno, antes de nada, en principio tendría que estar más o menos repartido entre los 4 bloques principales, pero si lo veis aquí, quizá carreteras llama la atención, pero aquí es porque hemos incluido la parte de contratos, que a lo mejor lo podemos incluir tanto en contratos como en carreteras. En este cuadro está incluido en carreteras, pero como ponemos aquí, más o menos si las repartimos, si las ponemos en administrativo, son un cuarto aproximadamente cada bloque administrativo. Vamos sí. a ver, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo del análisis del test. Un segundito, ¿vale? Mira, este es un análisis del examen tipo T del año pasado, ¿vale? Entonces, estas son todas las preguntas, y veis que aquí tengo puesto administrativo. Bueno, pues en administrativo había 20 preguntas y luego continuaba con carreteras. Bueno, pues de pronto en carreteras empiezan a preguntar también de la ley de contratos. Claro, es que hay temas. Hay un tema de contratos en la parte administrativa y hay un par de temas en la parte de carretera muy relacionados también con la ley de contratos. Entonces, estas preguntas de la ley de carretera, de la ley de contratos, estaban como dentro del bloque de carreteras, pero en realidad pueden contabilizarse como que son administrativos o son de carreteras, ¿de acuerdo? Y básicamente, otra cuestión importante también es el tema de los bloques. Sabéis que el temario, digamos, tiene un temario común, que es la parte administrativa, y que son 35 temas, y un temario específico, que son 70, que, digamos, más o menos se puede dividir ese temario específico en 5 grandes bloques. Un bloque que es carreteras, con bastantes temas, otro bloque que es transportes, que ahí va englobado transportes y ferrocarriles, otro bloque que sería aguas, otro bloque que sería puertos y costas, y un último bloque que sería urbanismo. En realidad no hay ningún bloque específico, ningún bloque de temas dedicado expresamente a la parte de medio ambiente. Hay un tema relacionado con medio ambiente, pero que nosotros habitualmente siempre lo solemos incluir dentro del bloque de carreteras. Pero aquí sí, en el análisis que hemos hecho, sí que las preguntas de medio ambiente, específicas de legislación ambiental, sí que las marqué como medio ambiente. Y básicamente lo que estábamos viendo antes es esto, lo que estábamos viendo. Que de administrativa había 20 preguntas, salvo que esas 5 que he dicho de contrato se metan en administrativo o no, en este caso lo hemos metido en carretera. En carreteras hay 31 preguntas, en realidad, incluyendo 2 de ellas que eran de medioambientales, de costas y puertos solo 3 preguntas, de transporte 21, de aguas 25 y, curiosamente, de urbanismo, que son los temas del 60 al 70, 0 preguntas. Claro, eso da pie a pensar, dice, bueno, pues la parte de administrativo, la parte de urbanismo ni me la estudio, ¿no? Bueno, no. No, porque no es muy extraño que no pregunten, ¿vale? Y este es un poco el análisis que sí, lo que os ha comentado Francisco, aquí esto indica las de medio ambiente, por si preguntáis, estas las metemos en carreteras y aquí en parte de aguas, y lo que hemos dicho de contratos, que está
tanto incluido como carreteras, aquí os lo explicamos con más detalle. Y lo de las 5 preguntas de reserva que hemos comentado antes, que se incluyeron este año, eran 2 de carreteras, 2 de aguas y una de puertos y costas, que era un poco relativa al código estructural, al o sea código que lo podríamos meter un poco en carreteras, Sí. aunque era relativa a la parte de puertos, pero bueno. Sí, ¿vale? Vale, y esta es la distribución que hemos visto anteriormente del número de preguntas. Claramente, el bloque de urbanismo pues, está muy poco representado, o nada, el cero, y curiosamente también están muy poco representados los temas relativos a costas y puertos, que no son pocos, son total 11 temas o algo así, ¿vale? No, es decir, tiene mucho peso administrativo, carreteras, aguas y transporte, ¿vale? Y El el segundo desarrollo del ejercicio. segundo ejercicio, de tiempo más o menos igual, son 3 horas en vez de 3 horas y media, y es para desarrollar 2 temas. ¿Qué temas son? Sacan 3 temas al azar de la parte específica solo, de los 70 temas de la parte específica, y cada opositor elige 2 de ellos. Tienes eso, como hemos puesto 3 horas en total, o sea que más o menos, como veremos luego, para el desarrollo de cada ejercicio, 90 minutos, que son muy necesarios, hay que planificarse muy bien, como veremos luego. Puntuación, son 30 puntos en total y es la media de cada ejercicio. Tienes que sacar como mínimo 15 puntos en cada ejercicio y luego, si lo sacas, que la media te dé más de 30 puntos. Esto lo pusieron, como valoraron cada ejercicio, lo pusieron luego a posteriori de la convocatoria. Sí que variaba ligeramente entre caminos y top. En caminos dieron menos puntos en la parte de conocimiento, eran solo 22 de los 30, y luego repartieron a mitad 4 y 4 en claridad y el orden y luego la expresión escrita. Y de esto... Hombre, esto me acuerdo cuando los compañeros del año pasado, cuando salió estos criterios de valoración, que salieron no mucho antes del examen. Entonces, claro, al verlo, les dije que tuvieran que prestar especial atención, porque si el tribunal, digamos entre comillas, el tribunal tenía que ceñirse, bueno, esto fue puesto por el tribunal, tenía que ceñirse a esto. Entonces, digamos que cuando yo el ejercicio había que leerlo, si yo soy parte del tribunal, yo voy a tener mi hojita y voy a tener 3 casillas. Y voy a rellenar mi nota en las 3 casillas. Entonces, que de alguna manera era importante que yo, por supuesto, hacerlo bien, los conocimientos, tengo que plasmar bien los conocimientos, pero que no había que descuidar para nada, la claridad y orden de ideas, que eso tampoco supone un esfuerzo, digamos, el esfuerzo está en adquirir los conocimientos, pero también el que yo lo exponga claro y con un orden de ideas, pues, como diría yo, se puede hacer sin demasiado esfuerzo. Entonces simplemente hay que cuidarlo. Y hay que cuidar la claridad de expresión escrita y forma de presentación y exposición. Es decir, que tengo que escribir bien. Entonces, que lo que yo decía a todos los compañeros es que cuidar esos 3 conceptos, porque eso se iba a valorar. Porque algunos decían, no, es que en realidad lo importante es los conocimientos que tú pongas y tal. Digo, no creas que ellos tienen por narices, tienen que valorar con 4 puntos, es decir, por los conocimientos te van a dar como mucho 22 puntos. Y luego tendrán otra casilla para valorarte la claridad y orden de ideas, y tendrán otra casilla para valorarte la claridad de expresión escrita. Entonces son cosas que había que cuidar, ¿de acuerdo? Y ya pasamos bueno, y esto es el desarrollo de... Vamos a analizar primero las fechas y los plazos del año pasado y en base a eso hacer una posible previsión para este año. Como hemos dicho, en total eran 2 ejercicios eliminatorios y se celebraron en Sevilla, y analizando los plazos, pues el 4 de marzo del 2022 salió la publicación de la convocatoria, y luego entre la ejecución la publicación de la convocatoria y la ejecución del primer examen solo pasaron unos 3 meses. Y al igual que es un plazo aproximado el que hubo entre la publicación de la convocatoria y el primer examen, y luego el primer examen y el segundo, que estimamos que en base a esto sea igual, unos 3 meses. Como veis aquí, el primer examen fue el 25 de junio y luego el 8 de octubre fue el segundo ejercicio, y apenas 2 meses después ya estaban todos felices y contentos de conocer su nota.
Una cuestión respecto de esto, sí, una cuestión respecto de esto es, bueno, nos lo hemos comentado, la última convocatoria era la suma de las plazas de dos ofertas de empleo público, la de 2019 y 2020. Entonces, la Junta tenía un retraso enorme de ofertas. Es decir, retraso, el año pasado todavía estaban examinando de ofertas de empleo público de 2017 y 2018, un disparate de eso. Entonces, pues digamos, se pusieron las pilas y empezaron a correr. Y entonces, estos plazos que estáis viendo aquí nunca ha sido habitual. Lo normal es que todo el proceso fuese bastante más lento. Pero ya os digo que se pusieron las pilas y todo fue muy rápido. Es decir, para que os hagáis una idea, por ejemplo, el primer ejercicio tipo test, bueno, pues el examen fue por la mañana, por la tarde ya estaba colgado en la página, las soluciones, la plantilla provisional y tal. Luego es verdad que hubo un retraso muy elevado entre la fecha del primer examen y la fecha de aprobado del primer ejercicio. Y es que, primero, ahí estaba por medio el mes de agosto, que bueno, pues se suele ser un mes inhábil, y segundo, que se abrió un plazo de alegaciones y el tribunal tardó muchísimo en darle respuesta a las alegaciones de admitir o no admitir, o anular preguntas. Pero ya os digo que una vez comenzado el proceso fue relativamente rápido. ¿Vale? Como dice Amelia, el 25 de junio, en octubre tuve el segundo. Es decir, en cuestión de 5 meses se hacen los dos ejercicios y se hacen sobradamente. ¿Vale? Y ahora, basándonos un poco en eso, pues la Junta es imprevisible, la Junta es imprevisible. Es verdad que si nos tenemos un poco a la historia, esto a lo mejor no se convoca y dice, bueno, pues se ha salido este año, pues bueno, en diciembre de 2022, oferta de empleo público 2022 sale en diciembre, luego casa mucho, porque parece que la lógica es que la oferta salga a principios de año, no a final de año. Pero bueno, eso también es habitual, siempre suelen sacarla en diciembre. Entonces, si no tenemos los orígenes de la Junta, esto a lo mejor se convoca dentro de 2 años, ¿vale? Pero es verdad también que en los últimos años han cambiado radicalmente y ahora corren, y ahora van con bastante prisa. Y por eso la idea de empezar este curso lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre absoluta de cuándo se podrá convocar esto. Pero el problema es que una vez que se convoque, ya todo el proceso es muy rápido. Entonces, digamos que hay que apostar por empezar a prepararlo pronto. ¿Para qué? Pues para tener ese margen de tiempo, porque como yo me lo planteé, empezar a preparar estas oposiciones, el día que salga la convocatoria, ahí ya no llego, ya voy muy mal de tiempo. Entonces, por eso el objetivo es empezar cuanto antes. ¿De acuerdo? Y ahora, las previsiones. Esto es muy teórico, no se sabe. ¿Vale? Es eso, en base lo único que se sabe es que una vez que se coloque la convocatoria, el primer examen no será antes de 2 meses. Bueno, pues sí, 2 meses y medio, 3, como fue la otra vez, ¿sabes? Y luego ya todo muy rápido. Entonces eso siempre sí que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, tanto para el primero como luego las fechas entre el primero y el segundo es lo mismo. Sí. Quizá en Ito pues un poco más, pero para caminos, como mucho, 3 meses entre uno y otro. Vale, la metodología. Pues nada, en la academia nos centramos en 3 niveles fundamentales. Como veis aquí, el trabajo, toda la documentación, los bloques se van a clasificar en 3 temas fundamentales. El primero, nivel 1, el básico, que es el esencial, el que tenemos que partir todos con ese nivel y que es el único que nos da cierta garantía de poder aprobar el examen. Luego estaría el nivel intermedio, que ampliando el temario y toda la documentación entregada y completando, por supuesto teniendo en cuenta que el primer nivel está completado, nos da mayor seguridad y sí que cubrimos más bloques y incluso algunos temas del temario. Más documentación. Y ya finalmente, ahora vaya a ver un ejemplo. Sí, y ahora finalmente el nivel 3, que ya incluiría todo el temario. Básicamente, este es un ejemplo. Imaginaros que nosotros damos una tarta que se llama documentación para preparar aguas, el bloque de aguas. Y ahí vais a tener los temas desarrollados, vais a tener resúmenes de normas relativas a aguas, vais a tener la normativa y vais a tener una serie de monográficos.
Y digamos que eso es una tarta. Bueno, pues ahora esa tarta la voy a repartir en 3 partes. Entonces hay una parte que le llamamos nivel 1, que la hemos señalado aquí en rojo, que es eso, me lo tengo que comer, me lo tengo que estudiar por narices. Esto es lo básico que me tengo que estudiar, porque de aquí es el compendio, la parte más fundamental. Entonces decimos, oye, estos temas pues son básicos. Ahora, el cuarto tema, pues oye, digamos está en un nivel segundo, ¿vale? Este es otro trozo de la tarta en que va el tema 36, el tema 38, el tema 40, el tema 42, ¿vale? Que son temas, digamos, pues que si yo me he podido comer el primer trozo, es decir, me he podido estudiar bien todo lo que está marcado en rojo, pues ahora voy a intentar abarcar todo lo que aparece en amarillo, en verde. Y por último, están aquellos temas o aquella documentación que está señalada en amarillo, que es lo que llamamos nivel 3, que es, digamos, oye, si has sido capaz de estudiarte todo lo todo lo señalado en rojo, todo lo señalado en verde, pues, y lo llevas bien, pues métele mano al tema, a la parte tercera. Porque una cuestión fundamental, y en un tipo test, es que lo lleve bien. Es decir, de nada sirve el que yo me plantee en un examen, intento hacer un examen tipo test, y me encuentre con preguntas, que es muy típico, de esto me suena, ¿vale? La típica pregunta de me suena, pero no sé cuál es la respuesta. Y eso siempre digo yo que es mucho más grave eso que aquella pregunta que no tengo ni idea de lo que me están preguntando. ¿Por qué? Porque por lo menos la pregunta que no tengo ni idea no le he dedicado ni un minuto de estudio. Pero la pregunta de me suena significa que me lo he estudiado y de qué ha servido, de nada. Entonces, ¿por qué ocurre muchas veces eso? Pues porque he querido abarcar todo. Entonces, en el tipo test hay que tener clarísimo que es lo que lleve, lo tengo que llevar bien. ¿De acuerdo? Por eso insistimos mucho en lo de los niveles y es, sobre todo también pensando un poco en que, oye, pues no me voy a dedicar por completo a preparar las oposiciones, tengo que compaginarlo con el trabajo, tengo que compaginarlo con algo, pues intentar, digamos, oye, aquí tienes todo el material, ¿vale? Pero este material te lo vamos a dividir en 3 trozos. Entonces, para que te administres y tengas claro qué es lo más esencial. Si soy capaz de abarcar el nivel 1, voy a por el 2, y si soy capaz de abarcar el 1 y el 2, voy a por el 3. ¿De acuerdo? Sí, que es un poco lo que hacemos luego siempre cuando estudias. Sí. Tú mismo te clasificas, pero así ya está analizado lo más importante. Y esa es un poco la idea de los niveles, ¿vale? Y bueno, pues este es un ejemplo de lo que podría ser la clasificación por niveles del bloque de aguas. ¿De acuerdo? Y completando al estudio por niveles, deciros que la preparación con la academia es una preparación completa, os daremos tanto toda la documentación como fundamental para el desarrollo para que podréis conseguir vuestro objetivo, apoyo para planificar, apoyo para ver cuál es quizá el método que más adapta a cada uno, porque cada uno luego tiene sus circunstancias de vida, habrá gente que esté trabajando, habrá gente que no pueda dedicar el 100% a la oposición y estaremos de forma individualizada analizando cada caso y pues eso, mezclando tanto los niveles como la vida de cada uno para poder sacar el máximo rendimiento de cada uno y alcanzar el objetivo. Vamos a ver la planificación general de las clases. Como hemos dicho, la preparación dentro de todo el curso son 3 cursos individuales. El primer ejercicio que distingue entre la primera parte y la segunda parte, lo que hemos dicho de carácter más teórico y luego la segunda más teórico-práctico. La primera parte incluye un total de 7 clases. Serían 29 clases ordinarias y la clase de presentación que estamos viendo hoy. Y luego dentro de estas clases tenemos las 20 clases específicas que ahora analizaremos en más detalle en función de cada bloque. Luego tendremos 7 clases de planificación y seguimiento, en las cuales en cada una de ellas se llevará a cabo la ejecución de un simulacro en función de los temas que se hayan visto en las clases anteriores. Y finalmente tendremos dos simulacros que luego veremos cómo y cuándo lo haremos, ya con todo el temario y lo más parecido a una situación real de examen. En segundo lugar, la segunda parte de la clase
Luego veremos la duración de cada una de las partes. Está formada por 4 clases teórico-prácticas que analizaremos ya todo lo que hemos estudiado para el examen teórico, pero más aplicable a los supuestos prácticos, una clase de resolución de dudas y finalmente un simulacro que sea tipo el examen. Y finalmente la preparación del segundo ejercicio, que nos adaptaremos en base a cómo vaya desarrollándose la convocatoria y cómo vayan siendo los plazos de los primeros exámenes. Se entregarán la documentación en 3 fases fundamentales y luego igualmente con la entrega de la documentación haremos un simulacro tipo examen. Como os he comentado, aquí separamos las 20 clases teóricas ordinarias en función de los bloques. Daremos 6 clases de administrativo y se intercalarán con las clases de planificación y seguimiento y con los simulacros parciales. Daremos 4 clases de bloque de carreteras. Transportes serán 3 clases, lo mismo pasa igual, agua será como carretera, 4 clases, y finalmente serán 2 de puertos y costas, que distinguiremos, una será más adaptada a las costas y luego la segunda a puertos, y finalmente la de urbanismo. También las 7 clases de planificación, iremos haciendo el seguimiento de cómo cada uno y cómo tenemos que ir adaptándonos pues, en función de plazos, situaciones personales, y lo combinaremos con los simulacros parciales, como he dicho, cuando terminemos los bloques, y para finalizar, los 2 simulacros finales. ¿Está aquí el calendario? Sí, No, espera, va adelante, está, ¿no? Sí. Vale, seguimos. Para la preparación de la segunda clase, como os hemos dicho, están fundamentalmente las 4 clases teórico-prácticas, que lo dividimos en los bloques fundamentales para la ejecución del práctico, que si bien incluyen los bloques fundamentales, como hemos dicho, sí que mezclan también sobre todo cosas de contratos, la clase de resolución de dudas y el simulacro. Y lo último... Vale. No, sí. Respecto al tema del práctico os comento. Históricamente, los exámenes prácticos de la Junta, cuando yo me examiné y los primeros años de cuando yo preparaba, eran ejercicios prácticos habituales, de desarrollo por escrito, cálculo y tal. Pero luego pasaron a la fórmula D que hay ahora, que es tipo test, práctico tipo test. Entonces, sí que es verdad que históricamente se centraban, casi todos los ejercicios se centran en cuestiones de carreteras y en cuestiones de aguas. En la parte de carreteras y sobre todo también algo de contratos. Pero nosotros vamos a ampliar también, vamos a hacer, cuando decíamos las 4 clases, vamos a preparar todo lo que es carreteras, todo lo que es agua, todo lo que es costas y todo lo que es ferrocarriles. ¿Y por qué? Pues porque la última convocatoria se centró mucho en carreteras y en agua. Pero en la anterior, la última del 2010, hubo preguntas de las 4 cosas. Hubo preguntas de carreteras, de aguas, de costas y de ferrocarriles. Realmente me acuerdo de ese examen que se hizo en el 2011, que las preguntas de costas y de ferrocarriles no eran excesivamente difíciles, eran más bien asequibles, pero claro, eran asequibles si me lo he estudiado. Si no me lo he estudiado, no tal. Entonces, digamos que aunque lo habitual suele ser muy centrado en carretera y en agua, es verdad que no podemos descuidar la parte de costas y ferrocarriles porque puede caer en cualquier momento. Igual que lo que hemos visto antes. Habéis visto que para puerto y costa hemos dicho 2 clases y para urbanismo 1. ¿Qué pasó en el examen? Porque 3 preguntas de 100 eran de costa y puerto y de urbanismo ninguna. Pero claro, no puedes dejar de estudiarlo porque eso puede cambiar en cualquier momento. Es decir, pueden hacer muchas más preguntas de costa y pueden hacer muchas preguntas de urbanismo, que además, se lo comentaba a Amelia, es curioso como una ley que ha salido, la ley lista, que es la ley de ordenación del territorio y urbanismo de Andalucía, pues que es súper conocida, ha sido súper publicitada, ha traído, vamos, ha salido en todos los sitios, ¿no? Ha tenido una repercusión enorme y van y no preguntan. Curioso, simplemente. Entonces, no hay que descuidarlo, ¿vale? Y luego, la parte del segundo... ¿Y cómo vamos a preparar el segundo ejercicio? Lo que hemos dicho, nos adaptaremos en función a tanto cuando salga la convocatoria como cuando se lleven a cabo cada uno de los exámenes. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Vamos a hacer 3 entregas dividiendo en los bloques, un primer bloque para carreteras, un segundo bloque que se centrará tanto en la documentación de aguas como en la de transportes, y para acabar puertos y costas y ordenación y urbanismo. Bueno, seguimos. Sí, ahora vemos esto. Vale, ¿cómo se van a dar las clases? Fundamentalmente lo vamos a dar a través de distintos canales online.
la plataforma Webex, que luego, no sé si... No, 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 eso nada. sí. Y luego YouTube, tanto en directo como luego se os enviará los enlaces para que podáis ver los vídeos las veces que queráis y cuando Vale, podáis. básicamente la clase se hace a través de Webex, se emite en directo y ahí se puede, digamos, interrelacionar, pero además queda grabada. Y luego, una vez que se queda grabada, lo que hago es que la transpongo, la paso al canal que tenemos en YouTube para que el que no la haya podido ver en directo o que la quiera volver a ver, la pueda ver. Y ya se mandaría tanto la propia presentación de lo que se va a tratar en la clase o de lo que se ha tratado en la clase junto con el enlace del vídeo para que lo podáis ver. Eso para las clases teóricas y cuando hagamos la parte teórica práctica también. Y luego las clases de planificación y seguimiento lo podéis hacer de la forma que mejor os venga a vosotros. Lo podemos hacer presencial, que quizá sobre todo en la parte de simulacros, te pone en situación real de examen y quizás es más recomendable, pero para cualquier persona que no pueda, siempre tenemos la opción de online a través de la misma plataforma en la cual se darán las clases ordinarias. Y los simulacros luego ya los completos, exactamente igual que los parciales. Vale. Luego, bueno, ¿quiénes somos? Entonces, bueno, pues... estos son, digamos, los que van a, los 4 que vamos a estar un poco más encima en permanencia, que son, por un lado soy yo, Javier Hermoso Carazo, también va a estar Daniel Hernández González, Amelia, que la acabáis de conocer hoy, Amelia Alba García, y también va a estar acompañándonos José Antonio Fernández. Y digamos, y luego, al margen de eso, bueno, yo soy del Estado, del funcionario del Estado y funcionario de la Junta. En la Junta tiene excedencia, es verdad, nunca tomé posesión y pedí la excedencia en el mismo acto. Daniel es ingeniero de caminos del Estado, Amelia también lo es, y José Antonio es el que había aprobado el año pasado las de obras públicas del Estado y este año ha aprobado las de caminos del Estado y caminos de la Junta. Y luego hay una serie de colaboradores que ya, digamos, son para cuestiones más puntuales o también incluso más para la parte práctica. ¿De acuerdo? El calendario, pues venga, explica un poco a grandes rasgos. Vamos a ver primero una parte general y luego vamos analizando más detalle. Bueno, perdón, un segundo. Es que no hemos hecho ningún descanso. Le dije, oye, cada vez que vayamos a una parte, abrimos preguntas. Venga, ¿alguna cuestión? Ahora, que se os ocurra. No se ve nada las diapositivas, ¿soy solo yo? ¿No se ve nada? A ver, ¿se pueden disponer de ellas? ¿Las que estamos mostrando ahora? Sí, hemos dicho que os lo mandamos. Esta presentación, dicen, ¿no? Sí, sin problema. Si no lo ¿Vale? ven, a ver. Pero dice que no ve bien la letra, ¿no? Sí, claro, es que si lo acercamos mucho más ya no lo veamos solo tampoco, ¿eh? Que ha entrado tarde, vale, sí, lo he dicho al principio, que no hay problema que os lo mandaremos, ¿de acuerdo? Igual que esta clase después también quedará colgada, ¿vale? El que no la pueda ver ahora o la quiera ver más tranquilamente y tal, el enlace se quedará abierto y podrá verla sin problema. Que os decía que hasta ahora, lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿alguna cuestión que queráis plantear, alguna duda? Sí, le doy. En realidad creo que no hay que darle, pero bueno, un botoncillo para ver el chat. ¿Se os ocurre algo? No sé, que lo estamos explicando muy bien. Bueno, pues seguimos entonces, si os parece, y nada, si se os va ocurriendo algo, me lo vais escribiendo, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ver ahora con más detalle el... Pues eso está muy bien, hay que estar muy emocionada. Gracias. Que vale mucho la pena. Pues nada, empezamos con un poco los plazos. Empezaremos las clases ordinarias el 1 de marzo y, como os hemos dicho, una duración estimada de la primera parte de unos 5 meses. O sea, que contad más o menos que en julio terminaremos las clases, pero siempre nos adaptaremos a cómo vayan la convocatoria y las fechas de los exámenes. Como os he comentado antes, un total de 30 clases, esta clase más 29, que incluyen las de planificación y seguimiento y ejecución de simulacros. Y luego, finalización en julio. Y ahora ya de la segunda a tercera parte,
sobre todo de la segunda parte del primer ejercicio, comenzaremos un poco en base a la convocatoria, tanto como si hay fecha de examen o no, una duración estimada de 3 meses y, como hemos dicho, un total de 6 clases que incluyen las 4 clases ordinarias de analizar los aspectos teórico-prácticos y luego la ejecución de los 2 simulacros. Y luego la preparación del segundo ejercicio sí que van a tener la línea que os hemos dicho antes, pero de plazos nos basaremos en cómo se vaya ejecutando todo lo anterior. Vamos a ver, en principio, imaginaros que no sale la convocatoria. Bueno, pues el proceso es, nosotros empezamos en marzo, acabamos la primera parte dedicada a la preparación de la parte tipo test teórica en julio. Si no ha salido la convocatoria, ahí haremos un pequeño paréntesis para desverano y en septiembre comenzaríamos con la parte práctica. ¿Que terminamos la parte práctica y no ha salido la convocatoria? Pues ahí es donde nos plantearemos si, hasta qué punto merece la pena hacer la tercera parte o digamos, esperar, pero seguramente la hagamos también a continuación. Que por cualquier circunstancia, que creo que no, pero ya os digo que por eso empezamos pronto, que no tenemos ni idea, que por cualquier circunstancia se adelanta la convocatoria, pues digamos, todo esto lo reestructuraríamos para que, por lo menos yo tengo que llegar al primer examen, tengo que llegar con la primera y la segunda parte hecha, el primer curso y el segundo curso, ¿de acuerdo? Entonces está todo un poco en el aire, pero sí que teníamos claro desde el primer momento que había que empezar cuanto antes. ¿Por qué? Por lo que he dicho anteriormente, es decir, como yo me espera que salga la convocatoria, entonces no tengo tiempo ya para prepararla. Entonces, es mejor empezar ahora. Oye, que acaba la preparación y no sale la convocatoria, oye, pues ya tengo, pues ya voy a lo mejor, pues lo que hemos dicho anteriormente. Si durante el curso he sido capaz de llevar el ritmo del nivel 1, pues ahora que tengo margen voy a ir trabajando ya todo el material que tenía de nivel 2, o a lo mejor he hecho el 1 y el 2 y no he hecho el 3, ya lo voy a hacer. Es decir, ya un poco después, una vez que acabe el curso, pues en función de la convocatoria tendré que plantear una sistemática u otra. ¿De acuerdo? Y bueno, y eso un poco a grandes rasgos y ahora Sí, que aunque no sepan plazos, que nunca pensemos que va a ser empezar demasiado pronto, porque no, o sea, ya el temario en sí es bastante extenso y luego no sabemos luego siempre puede haber cambios en la convocatoria, o sea que cuanto antes siempre mejor. Sí, ahora hablamos también del temario, pero eso se me olvidó, ahora lo comentaré. Y esto es en más detalle el análisis del calendario, ¿lo vemos aquí o en...? No, lo podemos ver. ¿Aquí? Lo podemos ver aquí, sí. Vale. Se ve bien, sí. Vale, como hemos dicho, en primer lugar el bloque administrativo que está en 6 clases ordinarias y luego tienen las 2 de planificación. Bueno, esta es la que estaríamos hoy, que vamos a presentar un poco todo, y luego haríamos 3 clases de administrativo. En la primera que analizaríamos un poco en general todo el bloque administrativo y viendo lo que se iba a ver en cada bloque, y nos centraríamos fundamentalmente en los temas del 1 al 4, que en general, aunque no analizaremos en detalle cada una de las clases, por ejemplo, para empezar sería todo lo relativo a la Constitución, por deciros un ejemplo, y entonces estaría vinculado el monográfico, que luego, como veremos, también vais a tener acceso a él y a una clase específica de este monográfico. Y luego, como veis aquí, después de 3 clases ordinarias haríamos una clase de planificación y seguimiento, y en esta propia clase haríamos un simulacro parcial de los bloques que ya hemos visto, y así nos organizaríamos un poco. Y así es un poco toda la distribución de las clases de carretera, de las clases de transporte, de la clase de agua, la clase de costas y la clase de urbanismo. Un par de cuestiones, y la primera es que había puesto en la intención que hoy viéramos el tema 14. Es un tema que para mí me parece el tema 14 administrativo, que es la fuente del ordenamiento jurídico. Es un tema que es importante porque es el que, para el que no ha estudiado nunca oposiciones y algo, le ayuda a entender por qué se habla de ley, de real decreto, o de decreto, orden ministerial, orden de la consejería, directiva europea, tratado. Es decir, eso es un tema básico para entender un poco la terminología administrativa. Pero finalmente no podemos hacerlo porque me hubiera llevado bastante más tiempo y será un tema que veremos en la primera clase. Y bueno, es un poco la idea. Es decir, la idea es que en cada clase veamos una relación de temas. En este caso, por ejemplo, en la primera clase vamos a ver el tema 1 al 4. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? No es, digamos, explicar el tema.
explicarlo en profundidad y tal, no. La idea es, oye, estos son los temas, los 4 temas. Hoy vamos a hablar de estos 4 temas y vamos a ir marcando qué temas son más fundamentales, qué temas son nivel 1, qué temas son nivel 2, qué temas son nivel 3, incluso en qué dentro de este tema este epígrafe es fundamental y básico, en este no es tan importante, este simplemente quedaron con la parte de estos plazos. Es decir, es, digamos, desgranar un poco el contenido y destacar lo más importante y lo menos importante teóricamente de cada tema. Entonces no se trata de explicarlo en profundidad. Y luego, lo que sí se hará es que se reunirá, aparte de los ejercicios tipo test, aparte de esquemas, de resumen y tal, se manda también lo que es un monográfico, que ahora veremos un ejemplo, y ese monográfico es, en este caso por ejemplo, el monográfico 1 de la Constitución, es un resumen extenso, una presentación tipo como este tipo, PowerPoint, en la que vamos destacando todo lo más fundamental del contenido fundamental de la Constitución. Ese monográfico tuvo en su día una clase explicativa en la que se explicaba expresamente el contenido de ese monográfico y lo que hace es que se mantenemos el monográfico. Si ha sufrido algún cambio, lo actualizaremos, en este caso la Constitución no ha cambiado, seguirá siendo el mismo, y os mandaremos también el enlace de esa clase en la que se explicaba, ¿de acuerdo? Que en este caso, pues no sé, la dio Pedro o la dio Dani, no recuerdo ahora mismo quién dio el monográfico de la Constitución. Y luego, si hay algún monográfico, por ejemplo, se me viene a la cabeza el de la Ley 39, por ejemplo, pues si ese monográfico resulta que de cuando se impartió, que fue el año pasado, a que ha habido cambios, pues el documento monográfico sí que os lo daremos actualizado y os diremos, oye, y con respecto a lo que vayáis viendo en el vídeo, se ha cambiado tal página y tal página, simplemente para que estéis al tanto de que hay algún cambio con respecto a lo que tenéis. Pero el monográfico sí que se entrega actualizado, ¿vale? Bueno, y sigue... Estos son los temas, vale. Análisis del tema. Vale. Para la preparación del primer ejercicio y dentro del primer ejercicio la primera parte, la parte teórica, fundamental, los 105 temas, es el núcleo central de toda la documentación, que ahora os mostraremos un ejemplo en el que os van a incluir toda la información básica que nos piden en cada uno de los temas y luego dentro de cada tema en cada uno de los epígrafes. También tenemos los ya nombrados monográficos, que como os ha dicho Francisco, se os mandará también el enlace al vídeo explicativo y también os enseñaremos ahora un ejemplo, pero es eso, quizá centrarnos en los aspectos más básicos de cada una de las normas o cada uno de los bloques que desarrolle cada monográfico. Os daremos acceso a la legislación actualizada, tanto de carácter más legal como tanto la normativa más técnica, la documentación complementaria, que ahora os enseñaremos algunos ejemplos de esquemas, cuadros y resúmenes, que siempre que incluyen todo el temario incluido en los 105 temas, pero son más visuales y más fáciles de recordar y memorizar. Y finalmente una batería completa de ejercicios test que se os darán por distintos medios que ahora analizaremos. Aquí tenemos ejemplos de los temas completos. En este caso este es de la parte de administrativo y este tema es de la parte de urbanismo. Son temas que en sí son largos porque analizan en detalle cada uno de los epígrafes que establece la convocatoria. Si bien son fáciles y adaptados a una metodología fácil de estudiar, como lo podéis ver, están siempre muy esquematizados y siempre sacan la parte fundamental de cada una de las normas. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Vale. Aquí tenemos un test extraído de cada uno de los temas. De estos se os darán de algunos de los bloques fundamentales. De normas fundamentales, por ejemplo, en este caso veis. Este es de la parte de carreteras y este de la parte de aguas. Digamos, es un resumen, lo que yo le llamo test extraído, que es un resumen tipo esquemático, tipo test, de las normas, digamos, un poco más fundamentales. En este caso, por ejemplo, pues ahí está un ejemplo de la 6.1, bueno, no es una página, son bastantes más, y este es otro de el Real Decreto Ley 1195 de tratamiento de aguas residuales. Eso lo que intentamos es que, hombre, gran parte del contenido del Real Decreto o de la norma también están en el tema, pero digamos, aquí ya está, digamos, el completo,
¿de acuerdo? Entonces lo que intentamos también es, oye, si te pudieras estudiar la norma 6.1 entera, perfecta, muy bien, pero si no, pues estudiate por lo menos este resumen tipo 3 en el que destacamos lo más fundamental. Este es lo que os hemos estado comentando, un ejemplo de un monográfico. En este caso es una ley particular de la legislación autonómica. En él se distinguen varias partes, depende también del carácter del tema del que estemos hablando, pero os pondremos tanto artículos fundamentales o puntos fundamentales de las normas, normas que incluyen cada uno de los bloques, y luego se analizan también otros aspectos fundamentales como la comparativa del temario que incluye con preguntas de exámenes que han entrado ya en relación a ese bloque. Lo podéis utilizar como herramienta básica para estudiar cada uno de los bloques y también como para saber o analizar hasta qué punto tenéis dominio de uno de los temas, porque como podéis ver aquí, os informan tanto de artículos de la norma como dentro de eso, destacando los aspectos que os tenéis que saber sí o sí para tener un nivel básico de cada tema. Aquí tenemos ejemplos de esquemas y cuadros, ahora hay más ejemplos. En este caso, por ejemplo, se analizan las competencias la relación de competencias en materia de gestión del litoral entre la comunidad autónoma y la administración del Estado y bueno, las entidades locales. Y ya cuando estéis dentro del temario, pues esto, como os hemos dicho. Aquí hay más ejemplos. En este caso se analizan las distintas zonas del bloque de aguas y analizan pues, las distintas zonas y los distintos usos que tiene cada bloque. O sea, analizan aspectos fundamentales de los temas que vamos a estudiar, destacando aspectos básicos y hacer una forma fácil y agradable tanto de estudiar como luego de recordar. Las normas, en la legislación incluyen tanto normas básicas, la legislación pura y dura, como luego normas de carácter más técnico, que ahora usaremos algunos ejemplos. Esto os iremos informando cada vez que haya alguna actualización o que modifiquen algunos aspectos que nos puedan afectar al temario, os informaremos y os daremos acceso a toda la normativa que esté en vigor. Y luego la de carácter más técnico, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de la parte de carreteras, que a lo mejor es el bloque en el que más se puede distinguir de normas más legales y a normas de carácter más técnico, tanto particulares de la normativa autonómica como de la normativa legal, que como ya hemos visto en el análisis del examen, gran parte de las preguntas también incluyen todo lo estatal. Y luego, como os he comentado, fundamental para la preparación de la primera parte del primer examen, hacer muchísimos test. Os daremos acceso a una amplia batería de tipo test, también, como os he dicho, en distintos formatos. Se está ahora completando toda la plataforma que ahora os enseñaré, si bien también existen ejercicios de examen, o sea, ejercicios tipo test en formato papel que os mandaremos, pero como os he comentado tenemos una plataforma que se está ampliando ahora con más de 4.000 preguntas. Si vamos a poner está por aquí. ejemplo. Sí. ¿Vale? ¿Esa está de aquí? ¿La abrimos? Sí. Sí, un segundo, Sí. porque tengo, no sé, tengo que salir de aquí, ¿vale? Mira, estaba... He visto que estaba en internet en marcadores. Aquí, Mira, ya la tienes ahí. ¿vale? Vale, esta es la página de los test y esta es lo que haremos seguramente es los simulacros, los ejercicios tipo test que hagamos de simulacros, eso sí que los daremos para hacerlo, digamos, físicamente, tipo PDF, y el resto, todo lo demás que vayamos viendo y tal, lo haremos todo online. Ahora más adelante entramos un poco en la página web para que le veáis y veáis un ejemplo de cómo hacer Luego test. lo vamos enseñando y eso, ¿vale? pero vamos, en general es una plataforma. Está dividido todos los ejercicios por bloques. Dentro de cada bloque hay distintas clasificaciones. Por ejemplo, metiéndonos en el bloque administrativo, pues dentro de eso tienes test de la Constitución, test de la Ley 39 de 2015 y la 40 de 2015. Divide por cada tema. Y luego están los comunes de todo el bloque de administrativo. Es una plataforma que te ayuda mucho a preparar, porque luego, aunque puedas hacer los test directamente que están preparados, puedes luego seleccionar
hacerte tu propio test con las preguntas que has fallado o mezclar varias preguntas. Eso ya, una vez hagáis los test que vienen en la plataforma, o bueno, como os vayáis organizando vosotros, sí que podéis mezclar vuestros propios test, practicar con las que habéis fallado y ahora cuando esté disponible volvemos y os lo enseñamos. Siguiendo un poco con el temario que se os va a ir dando, fundamental, los exámenes de tanto de ITOP como de caminos de los últimos años. Como hemos comentado de caminos, la última convocatoria se hizo en este año, pero era la oferta de empleo público del año 2010. Y también se os dará acceso a todos los exámenes de ITOP y seleccionaremos preguntas básicas también de otros cuerpos que nos puedan interesar para este año. ¿Lo sigo? ¿Es bien? Vale. Sí. ¿Esto no? ¿Esto ya? Sí, no, anterior, sí. Sigo explicando Sí. ahora, me dices, vale. Y para la preparación de la segunda parte del primer ejercicio, las preguntas teórico-prácticas, pues la estructura general es un poco parecida a la parte práctica. Tendremos de documentación ya todo lo que hemos estudiado de los 105 temas y luego, al margen de esto, documentación adicional teórico-práctica, quizá más centrada en la realización de estos ejercicios. Fundamental, las guías rápidas, que ahora veremos un ejemplo, nos enseñan gráficos, fórmulas, normativa fundamental que vamos a utilizar para hacer estos ejercicios. Los supuestos prácticos de elaboración propia, que son en base a los ejercicios pasados, tanto del Cuerpo de Ingenieros de Caminos como el de Obras Públicas, ejercicios que hemos ido creando, exámenes prácticos resueltos, lo que os he dicho, tanto del Cuerpo de Caminos como del Cuerpo de ITOP. Y ahora vamos viendo. Este es un ejemplo de toda la documentación teórico-práctica. Siempre nos tenemos que apoyar en todo lo que hemos estudiado teórico, pero esta parte está más centrada en la ejecución de estos ejercicios. Como veréis, luego son fórmulas que también nos tenemos que saber para la parte teórica, pero ya tenemos que saberlo en más detalle para poder ir haciendo todos estos ejercicios. Aquí tenemos ejemplos, en este caso, de un formulario básico, bueno, son de carreteras realmente todo para la ejecución de los firmes y en este caso de la normativa relativa al drenaje. Las guías rápidas se os dará de cada bloque una guía rápida que incluye, aquí sí que no se incluyen legislación y artículos como tal, pero fórmulas fundamentalmente, y también se pueden ver gráficos fundamentales que vayamos a utilizar, mini ejercicios que nos servirán para hacer los ejercicios que vienen en los ejercicios. No, básicamente una explicación, digamos, de los procedimientos para calcular, no sé, por ejemplo, un tema de laminación de avenida, pues el procedimiento es, primero tengo que hacer esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Eso es lo que intentamos con esta guía rápida, que sea como un documento compendio de cómo resolver la tipología de problemas de agua más usuales. ¿Vale? Paso. Luego tenemos los supuestos que os hemos comentado de elaboración propia, que son en base a otros ejercicios de otros años, los que hemos ido elaborando, mezclando quizás, como en este caso, ciertos aspectos de la legislación en materia de contratos y eso en base a todo el temario que pueda entrar en la parte práctica. Y también se analizarán todos los exámenes de las últimas convocatorias y dando acceso tanto al Cuerpo de Ingenieros de Caminos como al de ITOP. Como os ha dicho Francisco antes, estos los analizaremos en más detalle y luego emplearemos ciertos aspectos o apartados tanto de los exámenes de ITOP como de Caminos del Estado que nos puedan servir y que estén más adaptados al temario de la Junta. Y finalmente, para la preparación del segundo ejercicio, como hemos dicho, si os acordáis, era el desarrollo del tema por escrito. Teníamos que hacer dos temas que se elegían de entre tres al azar y entonces fundamental disponer de unos resúmenes que nos ayuden a aprovechar el tiempo. Si recordáis, se tenían que desarrollar dos temas en 3 horas, por lo que tenemos que preparar cada uno de los temas en 90 minutos, por lo que tener un tema que nos sirva para estructurar cada uno de los epígrafes y poder optimizar este tiempo nos va a ayudar y va a ser fundamental para pasar este último examen.
Vamos a ver el ejemplo. Que está buscando el otro. Estos son los ejemplos de los resúmenes que se van a dar para la ejecución del segundo ejercicio. Como os he dicho, son resúmenes que analizan cada uno de los epígrafes de cada uno de los temas de todos los bloques. Suelen ser entre 6 y 8 páginas, pero bueno, eso ya es adaptable pues a la rapidez de cada uno, pero siguiendo este guión siempre se puede completar o reducir en base a cómo le ejecute el ejercicio cada uno. Fundamental, pues que para la ejecución de este tipo de ejercicios es fundamental que analicemos todos los puntos de cada uno de los temas y en base a eso ya cada uno distribuye el tiempo y el contenido de cada bloque, pero sí es fundamental para seguir una estructura y un mecanismo a seguir. Ábrelo si quieres. No, que estaba. Vale, y ya por último. Sí. ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Vale. Y ya por último vamos a analizar los resultados que hemos tenido en los últimos años. Vamos a empezar analizando, aunque como os ha dicho Francisco, la Academia tiene más de 23 años de experiencia, tanto en la preparación de ingenieros de la Junta como del Estado, centrándonos en la preparación de todos los compañeros que han ido aprobando en la Junta de Andalucía en los últimos años. Vamos a analizar la última oferta. En la última convocatoria, de los 22 aprobados en el primer ejercicio, 19 se prepararon con la Academia. Ahora analizaremos cada uno de los ejercicios por separado. Bueno, si no pasa a la siguiente, Francisco, Sí. pues sería mejor. Segundo. ¿Qué es esto? Aquí en esta tabla podéis ver los resultados tanto del cuerpo de ingenieros como de ITOP en los 3 ejercicios. En el primer ejercicio aprobaron un total de 22 opositores, de los cuales 10 se prepararon con nosotros. En el siguiente, en la segunda parte, en el segundo ejercicio aprobaron 19, de los cuales 10 se prepararon con nosotros, que es más de un 50% del total. Y finalmente obtuvieron plaza un total de... ¿Se ha ido Francisco? Sí, se ha ido. Vale. Sí, bueno, lo voy contando. Un total de 14 opositores, de los cuales 7 se prepararon con nosotros. En ITO, ahora lo veréis que unos resultados parecidos, aunque aprobaron muchos menos, sí que los porcentajes más o menos se mantienen. Aprobaron un total de 7 aprobaron el primer ejercicio, de los cuales 5 creo que es de los 7, ahora lo vemos. A ver. Aquí lo tenemos. Lo que os he comentado de caminos, y para el cuerpo de ITOP, del primero 4 del total de 7 opositores que pasaron el primer ejercicio, 4 se prepararon con nosotros. En el segundo ejercicio también, de los 6 totales, 4 se prepararon con nosotros, y finalmente los 5 que obtuvieron plaza, 3 de ellos eran compañeros nuestros, o sea que un 60%. También recordad que esta academia ha sido nivel 1 en la preparación de ingenieros tanto de caminos como de ITOP del Estado. En los últimos años han aprobado con la academia cerca de un tercio de todos los opositores, y en los últimos años cifras cercanas al 50%. Y ya. Y si tenéis alguna duda, ahora la comentaremos, pero si os surge a lo largo de estos días, pues os ponéis en contacto sobre todo con Francisco, y si no con Amparo. Aquí tenéis todos los datos, el correo y el teléfono, y os responderemos en cualquier momento cualquier pregunta que tengáis. Ahora os enseñaremos en más detalle el acceso a la plataforma de test, pero si tenéis cualquier duda ahora, decidme y lo vamos comentando. A ver... En realidad me he quedado en ese botoncito. Sí, es que no sé por qué no sale. Y por eso una cosa. Venga, más sencillo. Quiero entrar en que se puede entrar en la web.
tenéis cualquier duda, mientras vamos preparando esto, nos podéis comentar. Mira, os quería mostrar no se ve. No sé. Sí. No, si se ve la pantalla. Por eso. Sí, se ve. A ver, ¿cuál? Prueba internet todo. Espera, es que este es para verlo, no te pides otro que... No. ¿Puede ser? Vamos a ver. Estábamos comentando, a ver si tenéis alguna duda. No, que quería mostraros el funcionamiento de la web. ¿Se sabe cuántas plazas saldrán y cuándo? Hombre, las plazas sí, las plazas son 5. 5, la oferta de empleo público pública, son 5 para caminos y 5 para todo. El cuándo se convocarán, que es cuando se abre el plazo de inscripción, eso no se sabe. Es una incógnita. Puede que sea, puede que corran, puede que no. Lo que sí es verdad es que una vez que se convoquen, es lo que estábamos comentando antes, una vez que se convoquen el proceso es rápido. Con lo cual, por eso el interés de empezar a prepararlos ya. ¿Que puede ser que terminemos el curso y aún no se haya convocado? Puede ser, pero es mejor pecar de exceso que por defecto. Porque ya os digo, si visto los antecedentes, en el momento que se convoque ya todo el proceso es muy rápido, entonces ya sí que no dispongo de tiempo. Pero no hay una fecha establecida. ¿Alguna otra duda? Está mirando cómo se... Sí, es que realmente... que este tema... ¿Se os ocurre alguna otra duda, alguna cuestión que expliquemos? Veo que en principio no. Ahora sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Es internet. Veo que no. Está intentando ver... No, es que ahora no sale ni el ratón en la pantalla. Aquí. Sí, sí. Sí, en este sitio aquí. Espera un segundo que queríamos... No se va a ver el No, ratón. no. Vamos a ver esto también. A ver si ahora... No. ¿Cómo hacemos para que...? Espera un segundo.
Tampoco. Tampoco. La presentación. Mira, tampoco se ve. Sí, ahora sí. Sí. No permite. No permite. Aquí es la presentación. Sí, la presentación no podemos acceder al test. Bueno, los chicos no queríamos enseñaros. Se puede enseñar, bueno, se puede hacer aquí, ¿no? Un segundo, mira, aunque parezca un poco más o menos, ¿veis? Es que intentábamos plasmar esto en la pantalla, pero no sabemos cómo. En la página web es esta, de test, ¿de acuerdo? Y entonces, un segundillo. Vale. Una vez que entráis en la página web, pues hay test de todo tipo. Hay de administrativo, de aguas, de carreteras, seguimos ahí también de ferrocarriles, de agua, de costa, exámenes reales y tal. Entonces, un ejemplo vamos a poner un ejemplo. Si yo entro en el bloque de test 3 de carreteras, pues una vez que estoy dentro, me encuentro con que tengo un test de general, un test general 4, un test sobre la normativa, la norma 8.1 y un test sobre la ley de carreteras, en este caso la estatal. Si pincho aquí, pues aquí tengo el test, ¿de acuerdo? Y entonces el comienzo, ¿vale? El test, ¿vale? Comenzar test. Y bueno, pues la tipología. ¿Qué tiene interesante? Además de las preguntas de ir contestándole tal, es que también te permite, lo que muchas veces se hace real en el examen, te permite escribir, dar dos respuestas posibles. Es decir, puedo poner una como pregunta principal, como respuesta principal, y lo que ocurre muchas veces en un examen, que dudo entre dos. Bueno, pues para ver también un poco qué pasa cuando dudo entre dos, pues nos permite hacer ese tipo de simulacro y que en las preguntas que yo dudo entre dos puedo responder dos y al analizarlo me dice, pues oye, pues la pregunta que dudaba entre dos o no ha acertado, porque no era ninguna de las dos, o he acertado en la opción que entendía que era la más posible o la correcta era la que has dado como segunda opción. Entonces te permite también saber un poco cómo es tu porcentaje de acierto en función de cuando voy dudando. Y luego lo que os decía es que lo que estamos haciendo ahora es implementar en esta página web del test, que existe de todo, hay exámenes, hay de todo, vamos a implantar una específica para la legislación, los test que tenemos preparados de legislación específica de Andalucía. Y es lo que estamos ahora volcando todos esos test en esta página web. Y hombre, me hubiera gustado mostrarlo en la pantalla grande, pero no sabemos cómo. No sabemos por qué. A ver, dale a duplicada. Ah, aquí, vale. Bueno, pues, perdonad, ya tenía aquí, ¿vale? Y bueno, pues, aquí tenéis, pues es un examen tipo test. Las actuales, las que se dejan en blanco, las que se responde tal, y yo decía que incluso te permite responder con dudas, ¿vale? Es decir, esta entiendo que es mi respuesta principal, ¿vale? Pero dudo también con que sea rectangular. Entonces, yo respondo a dos, ¿vale? Y me permite, luego a la hora de corregir, me dice cuál de las dos si era la principal que creía, si era la segunda opción o era tal. Y de estos test, pues yo decía ahí, test lo tenemos, digamos, hecho por bloques, pues en administrativo hay hasta 10 bloques, 10 paquetes de test,
con cada paquete tiene varios test. En aguas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, pues el bloque 4 a su vez tiene entonces uno de general de aguas, uno dedicado al Real Decreto 207-2007, otro a la instrucción de planificación hidrológica, otro a un manual de presas del libro de presas de Vallarino y otro test del texto refundido de la ley de aguas. ¿Vale? Carreteras, como os decía, están también costas, exámenes reales de caminos del Estado, exámenes reales vistos del Estado, ferrocarriles, medio ambiente, me falta transporte, simulacros, de los que hacemos también, y transportes. Y todo esto lo seguimos incrementando. Ya os decía que abriremos un apartado específico para los test que son exclusivamente de legislación andaluza. ¿De acuerdo? Y bueno, ya pues lo he dicho, para finalizar, ¿tenéis alguna cuestión? ¿Algo que queráis plantearnos? De todas maneras, lo que hemos dicho al final, cualquier duda que tengáis, os podéis poner en contacto conmigo, o bien por correo, o bien por teléfono. Lo mejor siempre por teléfono, porque siempre es la manera más fácil de explicar y de resolver las dudas. Pero yo digo, si tenéis alguna duda ahora, alguna cosilla que queráis que lo expliquemos con más detalle, o por el contrario tenéis todo claro. Ojalá sea así. Veo que no hay dudas, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Me quedo con la idea de que habéis entendido bien todo lo que hemos explicado y ya he dicho, cualquier cuestión me podéis llamar y bueno, informaros de lo que tenéis más necesario, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como estaba previsto, ahora mismo todo claro. Vale, gracias. Ahora, digamos, a las 6:30 comenzaremos otra clase. Básicamente va a ser muy repetitiva con lo que hemos hecho ahora, pero la siguiente la acabemos específicamente para obra pública. Ya digo que en gran parte el contenido es el mismo que habéis visto, entonces si habéis asistido a esta clase, si queréis asistir a la otra no hay ningún problema, pero también os advierto que va a ser muy parecida, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, un placer y este enlace lo tenéis permanente. Si por cualquier cuestión yo que lo cambiara, de todas maneras este vídeo se quedará en abierto en el canal de YouTube y podréis acceder las veces que queráis. Y el que quiera tener una copia de esta presentación que hemos hecho, que nos mande su correo y sin problema se la mandamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, un placer y aquí lo dejamos. Os esperamos Venga. pronto y cuanto nos empecemos mejor. Vale.